Hola a todos, me presento, mi nombre es Andrés Llobet, soy integrante de la Cátedra de Conservación y Planificación del Uso de la Tierra y en esta ocasión vamos a intentar desarrollar los principios para abordar un manejo integrado de cuencas hidrográficas. Primero tendríamos que definir qué entendemos por una cuenca. Y una de las definiciones que más abarcativas que encontré como para poder presentarles es esta, ¿no? En donde se dice que una cuenca hidrográfica es una unidad hidrológica, funcional y concreta, la cual comprende un área delimitada por divisorias topográficas que captan las precipitaciones y drenan en ella hasta un punto común de salida. Entonces, esto nos da la idea de que estamos hablando de un espacio físico en el terreno, ¿no? Entonces estamos hablando de una unidad con un comportamiento hidrológico determinado, concreto, que abarca un área delimitada por divisorias topográficas. O sea, en términos generales podemos encontrar límites entre una cuenca y otra cuenca, ¿no? Y esos límites están dados por las divisorias de agua. Por lo tanto, si es un área delimitada, una superficie delimitada, todas las precipitaciones que caigan sobre ella van a estar de alguna manera colectadas y derivadas, comúnmente denominado drenaje, ¿no? Podemos hablar hablando de drenaje superficial, subsuperficial, hasta un punto común de salida. Quedémonos con el drenaje superficial, ¿no? Lo que es escurrimiento superficial principalmente, que es el más fácil de alguna manera de visualizar y también de predecir, ¿no? Y ese punto común de salida es aquel que se encuentra sobre una determinada vía de escurrimiento, de un determinado orden, que se encuentra en la parte más baja de toda esa área delimitada que denominamos cuenca. Bien, en este esquema vamos a intentar representar de manera gráfica un ejemplo de una posible cuenca. Como ven, encontramos en esta sección del paisaje estas líneas resaltadas que son vías de escurrimiento. Estas vías de escurrimiento pueden tener un cauce permanente o temporario. Y podríamos estar hablando de distintas jerarquías de estas vías de escurrimiento, ¿no? Podríamos decir que estas serían vías de escurrimiento principales, probablemente estas secundarias y estas terciarias. Ahora bien, en este ejemplo gráfico encontramos estas líneas, ¿no? Que son curvas de nivel. ¿Qué entendíamos por curva de nivel? Recuerden que son líneas imaginarias en el terreno, las cuales unen puntos que se encuentran a la misma altura respecto al nivel del mar. Es decir, que si caminaríamos sobre cada una de estas curvas de nivel, estas líneas imaginarias, no subiríamos ni bajaríamos, estaríamos siempre a la misma altura. También se encuentra resaltado esta línea imaginaria, otra línea imaginaria, que denominamos divisoria de agua. Como decíamos, no es más que un sector del relieve que cumple con la función de dividir el escurrimiento en sentidos casi opuestos o que drenarán superficialmente o escurrirán superficialmente en direcciones distintas. Una manera de verlo gráficamente es esta, o sea, si tendremos una precipitación sobre esta área, que es sobre la cuenca, las divisorias de agua cumplirían este rol. Es decir, todo el agua que caiga o precipite sobre estas áreas van a encontrar al menos dos sentidos de escurrimiento. Y van a estar dividiendo esa precipitación, ese excedente de precipitación, el escurrimiento, en un sentido
que irá a abastecer esta cuenca y en otro sentido que irá a abastecer esta otra cuenca. Hablábamos de vía de escurrimiento, en este caso la vía de escurrimiento principal, donde se va a juntar todo ese escurrimiento superficial que no pudo ser retenido por la cuenca, hasta un punto de concentración, que es el punto donde nos permitiría caracterizar, por ejemplo, cuál fue el escurrimiento generado ante un determinado evento de precipitación en esta cuenca, con sus características, y, por ejemplo, medir la cantidad de agua que la cuenca no pudo retener y con qué características no pudo hacerlo. Ya más adelante vamos a abordar en detalle este tema. Ahora bien, la cuenca no solo es agua, no solo es precipitación y escurrimiento. Las cuencas también tenemos que verlas como un sistema abierto, donde coexisten un subsistema físico, un subsistema socioeconómico y un subsistema legal, político, administrativo, a la cual entra energía, entra materia, entra tecnología, información y muchos otros insumos, podríamos decir, y de la cual surgen, como dijimos hace un rato, pérdidas de agua, solutos, sedimentos, desechos, contaminantes, etc., cuyo objetivo final es el de intentar generar bienes y servicios ambientales. Entonces, como un marco preliminar para la adopción de decisiones territoriales, debemos caracterizar la cuenca y debemos caracterizar cada uno de estos subsistemas. En el caso del subsistema físico, tenemos que caracterizar el clima, las precipitaciones, por ejemplo, no solamente las precipitaciones anuales, sino también cómo es el régimen de precipitaciones, las características de las mismas, condiciones de temperatura, radiación, etc. También características del suelo, como por ejemplo las características de capacidad de uso, si existe o no algún tipo de limitante, cuál es el posible drenaje que generen esos suelos, caracterizar la vegetación, si la vegetación es natural, si es antrópica a través de cultivos, caracterizar la cobertura es un conjunto. El relieve también es muy importante caracterizarlo a través de las características de la pendiente o de sus pendientes, a través de su grado, es decir, el porcentaje de inclinación, la longitud, es decir, qué tan larga es esa pendiente con ese grado de inclinación, la cual nos permite, por ejemplo, determinar el potencial erosivo, si lo relacionamos con otras características del suelo. Delimitar las divisorias de agua, esto nos va a permitir dimensionar la cuenca, es decir, ver el tamaño en hectáreas, por ejemplo, ver la forma, ver el largo, o sea, las características morfológicas de esa cuenca, su largo, su ancho, etc. Caracterizar la red de drenaje, como por ejemplo lo que veíamos anteriormente, los cursos de aguas principales, secundarios, terciarios, o de primer orden, de segundo y tercer orden. ¿Cuáles son los puntos de concentración? ¿Cuáles son las subcuencas que integran la cuenca de análisis? Caracterizar los reservorios y depósitos que pueden existir dentro de esta cuenca o de la cuenca de análisis, como pueden llegar a ser bañados, como pueden llegar a ser lagunas. Ver cuáles son los puntos críticos dentro de la cuenca, por ejemplo, si existen cárcavas activas, es decir, que siguen creciendo año a año
a medida que avanza el proceso erosivo, ver si existen puntos de concentración de algún tipo de agente contaminante o, por ejemplo, de sedimentación de sedimentos traídos con el escurrimiento, entre tantos otros puntos críticos. Ver la infraestructura, cuál es la red de caminos, cuáles son las instalaciones edilicias, si existe un correcto dimensionamiento de la conducción de los excedentes a través de las cunetas existentes, del alcantarillado, cómo las estructuras realizadas por el hombre se relacionan con el normal escurrimiento del agua dentro de la cuenca. También caracterizar la población, las características poblacionales básicas, como por ejemplo su ubicación dentro de la cuenca, el grado de impermeabilización que tiene una determinada estructura edilicia, o dentro de una ciudad, por ejemplo, ver la densidad poblacional, entre tantos otros parámetros. En este esquema, por ejemplo, se intenta esquematizar algunas características básicas, que algunas ya estuvimos viendo, por ejemplo, el punto de concentración de la cuenca, el largo de la cuenca, el ancho. Si nosotros también delimitamos las divisorias de agua, vamos a saber el área que tiene esta cuenca. Características del cauce principal. Ver también un relevamiento altimétrico de la cuenca, donde vamos a esquematizar o representar cada una de las curvas de nivel, las cuales nos van a permitir, por ejemplo, delimitar una pendiente media de la cuenca o una pendiente en la zona alta, media o baja. Si a esto le sumamos características de suelo, si a esto le sumamos características de la precipitación, características de, por ejemplo, la cobertura, nos va a permitir, de alguna manera, relacionar las precipitaciones caídas sobre esta cuenca y cómo se van a ir representando en este punto, que es el punto de concentración de la cuenca. Y una manera de representar lo que anteriormente decíamos es a través de un hidrograma. Los hidrogramas no son más que una representación gráfica de la evolución del caudal en, por ejemplo, metros cúbicos por segundo, o sea, volumen sobre unidad de tiempo, de una determinada cuenca. Por ejemplo, en este esquema tenemos, en este gráfico mejor dicho, tenemos la evolución del caudal de un determinado curso de agua durante 3 días. En este caso estamos hablando de un 4 de mayo, yo creo que es 2004, si mal no veo la fecha, 5 de mayo, 6 de mayo y 7 de mayo. Como ven, tenemos un caudal inicial de alrededor de 2 metros cúbicos por segundo. Para que tengan una idea, es un caudal similar al que podemos llegar a ver en, hablo para los chicos de Pergamino que tienen visto el arroyo Pergamino, en una época de bajo caudal del mismo, aproximadamente cuando el arroyo está en su pico a la baja, un caudal entre 2 y 4 metros cúbicos por segundo es lo que lleva. Para los chicos de Junín sería un arroyo chico de su zona, ¿no? Bien, y como ven, empieza a haber otro gráfico aquí atrás, que es el de barras azules, el cual representa la precipitación acumulada en periodos de tiempo, ¿no? Ese gráfico se denomina hietograma. Entonces, como verán, en inicios prácticamente del 5 de mayo comienza a llover, o sea, la cuenca empieza a recibir agua, y comienza a verse un aumento en el hidrograma, lo que está representado con esta curva roja, la línea curva roja. ¿En qué lugar está medido esto? En el punto de concentración, en el punto más bajo de la cuenca, que es el
lugar de salida de todo el escurrimiento generado en la cuenca. Entonces, el patrón que comienza a adquirir esta curva que representa el caudal en el punto de salida, el caudal en el área más baja de la cuenca, tienen una relación directa en cómo se fue manifestando el escurrimiento dentro de la cuenca de acuerdo al patrón de precipitaciones. Como verán, esto empezó a aumentar cuando ya se empezaron a dar algún tipo de precipitaciones. Entonces aquí hay como un delay, si ustedes quieren, entre el inicio de la precipitación y que esta precipitación se manifieste en un aumento del caudal. Eso se debe a que existe una abstracción inicial por parte de la cuenca, es decir, una potencialidad de alguna manera, retener parte del escurrimiento, o absorber inicialmente la precipitación, y cuando ya se supera ese límite de potencial de absorción por parte de la cuenca, comienza a generar escurrimiento. Ese escurrimiento llega al cauce principal y de esa manera comienza a registrarse un incremento en el caudal en el punto de salida. Como verán, hacia finales de este día tenemos precipitaciones más intensas y esto genera mayor escurrimiento y mayor caudal en el punto de salida. Las precipitaciones cesan y el caudal pico, luego de un periodo, comienza nuevamente a intentar llegar a el caudal que tenía antes de la precipitación. Entonces, ese caudal máximo se denomina caudal pico. Y el caudal pico es importante intentar caracterizarlo dentro de una determinada cuenca porque es el caudal que deberíamos considerar en múltiples estructuras a realizar. Por ejemplo, desde un alcantarillado de un determinado camino, o por ejemplo en un sistema de drenaje, en un sistema de sistematización de escurrimiento con terrazas, por ejemplo, o para otras disciplinas, como por ejemplo dimensionar un puente, etc. Bien, como decíamos, ese caudal máximo se denomina caudal pico. Tenemos un caudal de base, que es el caudal de esa vía de escurrimiento principal, denominado normal, si ustedes quieren. Y toda esta área es el escurrimiento directo o escurrimiento total. Si integraríamos esta área, tendríamos los metros cúbicos que la cuenca no pudo retener. El tiempo de concentración de la cuenca va a estar definido por el tiempo que tarda en llegar el escurrimiento generado en la parte más distante del punto de concentración o el punto de salida hasta llegar a dicho punto. Es decir, el tiempo en horas o en minutos que tarda en llegar el escurrimiento generado en la parte más lejana del punto de salida a el punto de salida. Y el tiempo de retardo es el que se denomina como el tiempo en horas o minutos que tarda en retomar el caudal base desde el caudal pico a nuevamente el caudal base. Bien, vamos a ver cómo se relacionan entonces estos hidrogramas con las formas y características de determinadas cuencas. Por ejemplo, si estamos hablando de cuencas pequeñas, es decir, cuencas de pocas hectáreas, para que dimensionemos a nivel de campo, serían cuencas de no más de 50, 80, 100, 200 hectáreas, dependiendo de las características del relieve. En este tipo de cuenca, el hidrograma es muy predecible, ¿no? Porque al ser menor el área, primero que va a ser más fácil que la precipitación sobre dicha superficie sea homogénea,
Y por otro lado va a ser mucho más predecible ese caudal. Ya en cuencas medianas, donde estamos hablando de algunos cientos de hectáreas, para lo que son las condiciones de nuestro relieve, ya aquí tenemos posibilidades de que la precipitación no sea homogénea en toda la cuenca. Eso sería una primer variable a tener en cuenta. Y por otro lado, también las características de la cuenca pueden llegar a ser distintas. Por ejemplo, distintos tipos de uso. La coexistencia entre actividades agrícolas y actividades ganaderas, distintos tipos de suelo. Todo eso va a generar distinto potencial de escurrimiento y por ende el hidrograma resultante ya va a ser un hidrograma menos uniforme o menos predecible. Ahora cuando ya hablamos de cuencas grandes, se habla de un hidrograma resultante múltiple, el cual es el resultado de cómo se van solapando cada uno de los caudales generados en cada una de las subcuencas intervinientes. En este caso, o en este ejemplo, tenemos un caudal de entrada, es decir, una parte superior, una parte más alta dentro de la cuenca, y un caudal de salida. El caudal de entrada tiene sus características, un hidrograma de entrada determinado, que va a relacionarse con el hidrograma de salida de acuerdo a cómo cada uno de los hidrogramas de ambos lados del curso de agua principal van a ir aportando. Entonces, si estamos hablando de miles de hectáreas, por ejemplo, cómo se relaciona el hidrograma resultante del río Rojas en un determinado punto, supongamos en la misma ciudad, en Rojas, y consideramos las 20.000 hectáreas que se encuentran hacia arriba desde la ciudad de Rojas, es decir, hacia la parte alta de la cuenca. Esa unidad que estamos definiendo la podemos definir o la podemos dividir en subcuencas y cada una de esas subcuencas va a tener sus características y va a recibir determinada precipitación. Por lo tanto, va a generar un determinado hidrograma de acuerdo a las características anteriormente dichas, ¿no? Y cómo se relacionan, cómo se van uniendo este caudal principal a través de sus determinados tiempos de concentración, van a incidir en el hidrograma final o resultante. Por ejemplo, de el caudal que recibe la ciudad de Rojas, como para poner un ejemplo o dar un ejemplo regional. Bien, como se imaginarán entonces a esta altura, los hidrogramas son el resultado de múltiples factores, ¿no? Otro de los factores que influye, y para que lo vean rápidamente en este ejemplo, es la forma de las cuencas. Supongamos que tenemos tres formas donde está representado con esta flecha negra el punto de salida. Tenemos este tipo de formas digamos, de pera, esta como de pera invertida, y este tipo de formas como 8, ¿no? Bien, supongamos que llueve el mismo milimetraje sobre estas cuencas. Estas cuencas tienen la misma superficie y las mismas características de suelo y cobertura. Entonces, en este primer ejemplo, el caudal resultante va a tener el pico hacia el inicio. O sea, ¿debido a qué? Debido a que la superficie de mayor aporte se encuentra cercana al punto de salida. Es decir, nosotros estamos midiendo el caudal aquí, ¿no? Mientras que en el segundo ejemplo, como verán, el caudal pico se retrasa y lo tenemos hacia el final del escurrimiento. ¿Por qué? Porque la mayor superficie se encuentra distante a el punto de salida.
Y este tercer ejemplo no nos va a dar un único caudal pico, sino que nos va a dar dos picos debido a esta forma particular de la cuenca. Es decir, el primer pico va a estar dado por esta superficie, que podríamos decir que es similar a la superficie que está distante, pero el caudal pico no continúa, sino que baja debido a que el escurrimiento debió tener algún tipo de limitación debido a una menor área en la parte intermedia de la cuenca, la cual generó menos escurrimiento. Pero cuando el escurrimiento generado en la parte alta llega al punto de concentración, encontramos el segundo pico de ese caudal. Bien, aquí le traemos un ejemplo de lo que sería ya la integración de características topográficas, planimétricas y también de suelo. Entonces aquí ya estamos integrando cuáles son las características de la pendiente, del relieve, a través, por ejemplo, de esta sección de una carta topográfica, cómo interacciona con esas características naturales de topografía todas las estructuras realizadas por el hombre. Por ejemplo, esta es la ciudad de Pergamino, estas son vías férreas, rutas, caminos, alcantarillados en cada uno de estos caminos, digamos, rurales. O sea, nosotros de una manera caprichosa le damos a la propiedad de la tierra formas geométricas que la naturaleza no tiene, por lo general. Entonces eso genera en algún punto algún tipo de conflicto. Por ejemplo, el arroyo Pergamino, algunos afluentes o vías de escurrimiento secundarias para este caso, y divisorias de agua. Entonces, para este sector de la topográfica que usamos como ejemplo, encontramos una cuenca, o mejor dicho, una subcuenca, otra subcuenca, otra subcuenca, otra y otra. Entonces, esas formas, digamos, representativas de forma de pera invertida, o ese ejemplo de cuenca que vimos anteriormente con esa forma de 8, no se ven por lo general tan fácil en la naturaleza. Pero les quería mostrar este ejemplo para que vean algo concreto en la zona aledaña a Pergamino. Bien, ahora si también sumamos las características de suelo, si bien estamos hablando de una zona bastante homogénea en sus características, esto también nos permite caracterizar el potencial de escurrimiento en cada una de estas subcuencas, cómo se irían relacionando con el aporte a el curso principal. Y por ejemplo, cómo esos aportes irían relacionándose con la entrada de agua a la ciudad, ¿no? Que es algo crítico en la ciudad de Pergamino. Este es parte del material tenido en cuenta para llevar adelante el proyecto de la presa de regulación de escurrimiento en la ciudad de Pergamino. Como sabrán, la ciudad de Pergamino tiene una cierta frecuencia de eventos de precipitación en la cuenca alta y en las cuencas aledañas a la ciudad de Pergamino que generan inundaciones en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, y yendo nuevamente a nuestra clase, decirles, por ejemplo, que para esta cuenca de 90.000 hectáreas, que sería la cuenca alta del arroyo Pergamino, es decir, el escurrimiento de 90.000 hectáreas pasa por el centro de la ciudad de Pergamino. Fue necesario caracterizar lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Para este proyecto fue necesario caracterizar la ubicación de cada subcuenca, el tamaño de cada subcuenca, su forma. Ya aquí estamos hablando de curvas de nivel, estas líneas rojas, ¿no? De curvas de nivel con una equidistancia menor, la cual nos permite
ver, por ejemplo, que esta cuenca, denominada E1, si bien es la más grande de toda la parte alta de la cuenca del arroyo Pergamino, vemos que es la que tiene también menor pendiente, la cual, por un lado, tenemos mayor potencialidad de generar escurrimiento por su área, pero tenemos menor, o mejor dicho, tenemos mayor posibilidad de retener ese escurrimiento por falta de pendiente, o por menor pendiente. Y así sucesivamente con cada una de las subcuencas intervinientes. Bien, estos son hidrogramas simulados del caudal de ingreso a la ciudad de Pergamino con distintos periodos de recurrencia, ¿no? Eh, una recurrencia de 10 años, de 50, de 75 y 100 años, respecto a la situación actual, ¿no? Es decir, considerando las características de precipitación actual y un uso de la tierra similar al actual. Bien, cuando hablamos de periodos de recurrencia, tengan en cuenta que acá estamos hablando de una obra que es una obra que excede al uso agronómico, pero lo traemos como ejemplo para que vean que los análisis tienen cierto grado de similitud con lo que vamos a ver después en la cursada, ¿no? Eh, un periodo de recurrencia para la agronomía o para la sistematización de escurrimiento rara vez supera un periodo de recurrencia de 10 años, ¿no? Pero para una obra de ingeniería como esta, obviamente que tienen que tener un periodo de análisis mayor. ¿Qué se interpreta por periodos de recurrencia? Básicamente es considerar los eventos de precipitación registrados en la zona de análisis, en este caso la ciudad de Pergamino, y analizar dentro de toda la serie histórica los, digamos, los eventos de precipitación extremos, ¿no? Existe una cierta estandarización de esos datos y análisis estadístico y permite calcular la probabilidad de eventos extremos. Y de alguna manera esos eventos extremos se intentan, como decíamos, analizar estadísticamente y generar probabilidades, en este caso, de caudal pico. Como ven, un periodo de recurrencia de 10 años genera aproximadamente un caudal pico de 300 metros cúbicos por segundo y un periodo de recurrencia de 100 años, que sea algo extremo, estamos alrededor de 870 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, a medida que mayor sea el periodo de recurrencia, es decir, pasar de 10 a 100 años, mayor probabilidad vamos a tener de encontrar eventos extremos de precipitación, es decir, precipitaciones excesivas, que se traduzcan en mayor escurrimiento y en un mayor caudal pico. Para que tengan una idea, un periodo de recurrencia de 10 años, que está dando 300 metros cúbicos por segundo, sería como el límite de, digamos, de desborde del arroyo, ¿no? Y ejemplos, por ejemplo, de un periodo de recurrencia de 50 o de 75 años, estamos alrededor de 670, 700 metros cúbicos. Y una situación extrema de un periodo de recurrencia de 100, como decíamos, estamos alrededor de 880 metros cúbicos por segundo. Lo cual, a partir de este límite, ya genera daños a la propiedad privada por desbordes. Bueno, esto es un ejemplo para que vean cómo se puede utilizar este tipo de información. Nosotros vamos a interpretarlo principalmente para lo que es diseños de estructuras, como pueden ser canales vegetados o los canales de las terrazas, en el caso de sistematizar los escurrimientos a nivel predial o a nivel de lote con terrazas derivadas. Bien, esto es simplemente seguir relacionando características del suelo, en este caso las clases de uso, con cada una de las ubicaciones de la subcuenca de la cuenca de análisis. En este caso es el índice de productividad
y ya de manera acotada todo lo que es la cuenca del río Arrecifes, ¿no? Este es el río Arrecifes con desembocadura en Varadero, el arroyo Pergamino, el río Salto y el río Rojas. Continuando con la cuenca del río Arrecifes, ya aquí tenemos más claro en esta imagen cuáles son los partidos intervinientes, ¿no? Como ven, también participa parte de Santa Fe. Y tenemos gran parte de los partidos que se encuentran en el norte bonaerense, ¿no? Rojas es un conjunto, Salto, Colón casi en su totalidad, etcétera, etcétera. Bien, lo que les queremos mostrar en esta diapositiva es que los cursos de agua van a tener distintas características dependiendo la ubicación, dependiendo en qué lugar se ubican dentro de cada parte de la cuenca. Producto de las características topográficas, en cuanto a relieve, las características de abstracción o no de escurrimiento, y también las características de tamaño de cuenca. Por ejemplo, en la parte alta de la cuenca vamos a encontrar este tipo de vía de escurrimiento, donde son cursos de agua angostos, o sea, no muy anchos, poco profundos, donde la velocidad es relativamente baja debido a que también la pendiente es baja. Pero esto puede cambiar si ya nos encontramos en una situación intermedia a baja dentro de la cuenca, donde ya se junta mucho más caudal, debido a que tenemos múltiples cursos de agua que empiezan a sumarse al cauce principal, y ya encontramos, por ejemplo, en el río Arrecifes, este tipo de características, donde es más ancho, donde es más profundo, la velocidad empieza a ser un poco mayor, debido a que también puede llegar a ser mayor la pendiente, como en este caso. Y también podemos tener situaciones de desembocadura también llamativas, como es esta forma zigzagueante, denominado meandros, donde el ancho es importante, la profundidad también es importante, pero la velocidad de escurrimiento tiende a ser relativamente baja debido a que la pendiente es baja. Por eso también adquiere esta forma particular, ¿no?